Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formellano y te doy la bienvenida al programa 528 de Susurros en tus oídos. Hace ya más de 13 años que el programa está en el aire y desde hace más de 2 años dedicado pura y exclusivamente al teatro independiente. Esta noche nos visita un actorazo que hacía tiempo que nos debía esta visita. Así que le voy a dar la bienvenida a Marcelo Buccosi. Bienvenido, Marcelo. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer, un Para mí placer. también. Bueno, en este momento estás con dos obras en cartel, ¿no? Exactamente. La vida puerca y Mar distante. Mar distante, sí. Contanos Las un dos poquito. el mismo A día. las dos Además, el mismo día. justo Wow, coincide, sí. bueno. Porque a veces vamos piloteando una el viernes o el domingo, el Claro, sábado. claro. Pero esta vez me tocó, sí, en Mar Distante a las 20 horas en el Portón de Sánchez y 22:30 La vida puerca en Andamio. Bien, bien. La vida puerca es una apuesta compleja en, Sí, sí. que utiliza, digamos, vemos hasta allá, hasta el fondo de El todo de fondo de Andamio, ¿no? Andamio. Abre todos los escenarios y todos los espacios posibles. Sí. Y tu personaje es un personaje bastante Sí, complejo y... muy rico fue muy interesante construirlo. Ujú, Bueno, sobre todo porque en esta puesta que hizo Alfredo y en la versión hay una especie como de que ya está en la novela de Art, ¿no? Porque está basado en El juguete rabioso de Roberto Art. Pero hay como una especie de homenaje a todo el teatro argentino, ¿no? ujú, Hay personajes de grotesco, como es el que hago yo, de Don Gaetano, el dueño de la librería, personajes de Los Feriantes, que es Masainete, y ese realismo bastante extrañado que tiene Roberto Art en los otros personajes, y personajes que aparecen en la fantasía del protagonista de Silvia Astier, que son casi fantasmagóricos también, ujú. podríamos decir. Pero bueno, hacer este Don Gaetano, que es un inmigrante italiano, aparentemente muy simpático, pero bastante siniestro, si bien no hay que juzgar a los personajes, el público recibe eso. Ujú. Es muy placentero hacerlo, Mm. porque bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Desde este lugar, que bueno, parece un viejito simpático y es muy oscuro. Bueno, pasaba un poco lo mismo con tu personaje en Abandonemos Toda En Esperanza, ¿no? Abandonismo, sí, Parecía al sí, comienzo un padre relativamente bueno, si se sí, puede decir, sí, y terminó llevando a todos a la a la ruina, ¿no? ruina Un total, ¿no? personaje muy, muy Sí, cruel, muy inconsciente, muy, sí, ¿no? sí, muy oscuro en el Ujú, fondo. Que también, ¿no? Parece como esta cosa cínica, simpática al principio, y después se va develando esto, que es un ludópata que ha dejado la familia en la ruina total. mm. Eh, ¿Cómo te llevas vos con estos personajes, a mí me digamos, gusta, tan sí, complejos y tan contundentes? complejos. A mí me gusta mucho construirlos, Mm, porque eso dan la posibilidad de acercarse a mundos lejanos a uno, por suerte, en muchos aspectos. Eh, entonces hay como una cosa interesante en la construcción bueno, yo en general como actor soy de observar mucho eh, los comportamientos humanos en general, bueno, todos los actores, pero eh, y también me gusta mucho construirlos a mí desde el afuera hacia adentro, digamos, ujú, ¿no? A veces pienso más en principio en el aspecto físico, en posturas, en respiraciones, en un montón de cosas físicas, y después ir buscando las capas más internas. ujú, Eh, y ahí se pone apasionante, ujú. digamos, el trabajo del actor, ¿no? Entiendo que estos dos personajes son cualitativamente diferentes, por ejemplo, el que haces en Mar Distante, ¿no? Sí, sí, absolutamente. En Mar Distante es un viejito de pueblo, ahí hacemos junto con Daniel Goglino, componemos dos personajes mayores a lo que es nuestra edad, y también fue otro desafío porque ahí jugamos mucho
con edades distintas. Yo hago del padre de Mecha Fraile, que en la vida casi tenemos la misma edad, pero bueno, era un poco instalar también ese código del teatro, ¿no? Que la gente cuando empieza compra o no compra, y en este caso pasó que sí, que se enganchó rápidamente, y es un personaje para mí muy, muy dulce, muy sufrido, en un punto, porque su mujer la abandonó con su hija, y después, bueno, aparece su contrapunto, el otro marido de la mujer, así que en esa rivalidad también hay una riqueza ahí de construcción que fue muy interesante trabajarla. Volviendo a La vida puerca, ¿no? Sí. Nominada a los premios Trinidad y Ibarra Mejor Dirección por Alfredo Martín. Sí, estamos muy contentos porque, qué sé yo, ante semejante propuesta de teatro que tiene en Buenos Aires, tan amplia en todos los aspectos, comercial, oficial e independiente, que el jurado haya reparado en nuestro trabajo, en el de Alfredo en este caso, nos puso muy contentos, y es como siempre otro aliciente para seguir produciendo y diciendo lo que uno tiene ganas, subirse al escenario a decir lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno quiere transmitir. Así que estamos como celebrando en este momento que no es tan no fácil. están para celebrar, sí, exacto, sí. Pero bueno, en buena hora este reconocimiento a una magnífica apuesta del mundo artiano, ¿no? Sí. Porque tiene todos sus códigos, sus símbolos, y tiene unas actuaciones maravillosas, o sea, hay mucha sincronía, Sí. se nota que es un equipo muy sólido. Bueno, también lo he visto eso en Abandonemos Toda Esperanza, ¿no? Sí, porque además llevar la transposición de la novela al género dramático siempre es un desafío. Bueno, Alfredo está bastante acostumbrado a esto, pero bueno, en este caso somos un equipo de 16 actores, más el músico en vivo, y este desafío de la propuesta de utilizar todo el espacio de andamio, desde el hall, cuando el público es recibido por el músico, claro, con el acordeón, exacto, sí, hasta el último rincón de allá detrás de la capilla, de lo que son los camarines de atrás. Y nos dice la gente que bueno, que esta cosa de capas, ¿no? Que se ve en la puesta en escena, por un lado son las capas de esa mente tan perturbada del protagonista, y a la vez tiene una cosa muy cinematográfica, que bueno, que eso ha sido muy interesante trabajarlo junto con Marcelo Jauregui Berri, que fue quien hizo la escenografía, y Fernando Díaz, que trabajó el tema de las luces también junto con Marcelo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público? Hasta ahora, por suerte, maravillosa. Vamos por la segunda temporada, como corresponde a estos momentos del teatro independiente, haciendo, como decimos siempre, remando en dulce de leche para acercar al público, pero nos acompaña muchísimo, moviendo las redes sociales, que es lo que ahora también se acostumbra mucho. Pero bueno, también funciona mucho de boca a boca, porque la gente que va sale muy conmovida del espectáculo, porque tiene por un lado ese humor ácido de Art, y por el otro lado la oscuridad total, ¿no? de estos personajes, que sí, que se han trabajado mucho. Bueno, en eso también nos ayuda siempre que Alfredo, al ser psicoanalista y psiquiatra, podemos trabajar otros aspectos de características psíquicas, claro, ¿no? claro. de cada uno de los personajes. Entonces ese aporte también nos ayuda mucho a construir.
Yo pensaba, hace poco se hizo este encuentro en reunión en defensa del teatro independiente, Sí, ¿no? sí, Que, bueno, es como un puntapié inicial para no solamente poner sobre la mesa la visibilidad de la gravedad del tema, ¿no? exactamente. Y que esperemos, que no sé si va a haber otra, cuál fue el final del... Sí, el final fue un poco intempestuoso. Estaba hablando Norberto Gonzalo en ese momento, y se levantó la mesa y dijeron que sí, que iba a haber una próxima reunión, convocada por Artey. Pero también creo que generó algo en los presentes, que éramos muchos de los militantes del teatro independiente, en que también se debería, además de Artey, deberíamos hacer algo los actores del teatro Ujú, independiente, más ujú. allá de Artey, que está formado casi por los dueños de la sala, ¿no? Claro, claro. Y eso me parece que que fue bueno, digo, hubo una movilización ahí a partir también del discurso de Norman Brisky, Ujú, de Bartolo, porque, bueno, estaban presentes los ministros de Cultura, de ujú, Nación, de la ciudad, pero la mesa había planteado que no se le podía hacer preguntas directamente. ujú. Entonces quedó como una cosa de, bueno, tenemos ganas Claro. de hablar y de decir, y me parece que hay que hacer una movida porque realmente es crítica. Yo que estoy en andamio en la parte de la escuela, digamos, y pertenezco bastante a la familia de andamio, eh, es tremendo el tema de los costos de luz, de Mm, agua, mm, de poder prender la luz para hacer una función. Son costos mm. realmente muy altos que hoy en día con el porcentaje que se queda de las cooperativas, la sala y los subsidios que también tardan en pagarse, se hace dificultoso, muy Claro, claro. dificultoso. Qué Sí, terrible, ¿no? sí, Qué terrible cuando estamos hablando de arte, ¿no? sí, sí. Sobre todo cuando a veces al arte se lo considera un gasto en vez de Mm, una inversión, ¿no? ujú, Este, entonces es doloroso también, ujú, sí. mm, sí. Bueno, vamos con un pequeño tema musical y ya continuamos hablando con Marcelo Bucosi. Bueno, seguimos hablando en esta emisión 528 de Susurros en tus oídos con Marcelo Bucosi. Estábamos hablando un poco de la realidad, más allá de lo que la ficción nos propone, ¿no? Que a veces es un paliativo, ¿no? Para Sí, poder escapar un totalmente. poco de estas Sí, situaciones tan sí, terribles. sí. Nosotros siempre decimos cuando termina la función en Andamio que agradecemos a que Andamio siga siendo un espacio de resistencia cultural, así como fue creado por Alejandra, y que nos permita esto, decir lo que queremos decir, seguir creando un poco de conciencia Ujú, a través del arte, ¿no? ujú. Que es tan importante. Eh, vos sos vicerrector de... Vicerrector del Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación, que Ajá, es la escuela con títulos oficiales que tiene Andamio 90. Sí. ujú, Nosotros tenemos tres carreras en la ajá, escuela. La carrera de actuación, la de dirección teatral y el profesorado de teatro. ujú, Y este año, bueno, también se ha visto, debido a esta crisis, todo lo que estábamos hablando, porque es una escuela privada, con título oficial, entregado por el gobierno de la ciudad, pero bueno, nos hemos visto golpeados, y te diría que no tanto como en el 2001, sino este año ha sido peor, mm, con el tema del ingreso de alumnos, claro. porque bueno, tiene un cuerpo de profesores muy grande, todos en blanco, entonces bueno, todo eso tiene un costo Ujú, que hay que trasladarlo a la cuota mm, y bueno, mucha gente o alumnos que ya estaban estudiando y o perdía el trabajo o mi papá o mi mamá perdían el trabajo, entonces se han quedado con los talleres de actuación y tienen que dejar las carreras, claro, así que estamos como poniéndole el cuerpo también ahí, ujú. eh, los docentes y nosotros, el equipo directivo, ¿no? También. Has recibido un premio a la vocación académica. Ah, sí, hace unos años, sí. Bueno, sí, hace muchos años que me dedico a la docencia,
que es otra parte apasionante también del mundo de la actuación, porque me parece que sobre todo eso, ¿no? Cuando uno ha sido, en mi caso yo empecé a actuar a los 14 años y ya tengo 62, y me parece que esto de pasar la posta y transmitir lo que uno ha adquirido, sobre todo sobre el escenario, poder transmitir la experiencia, me parece que es una de las cosas más satisfactorias que puede haber, más allá de los premios, de las nominaciones y esas cosas, ver cuando el estudiante crece y uno ayuda a ese tránsito, es muy interesante. Tu carrera es larguísima. He visto, digamos, no solamente la cantidad de obras de teatro, sino también televisión, cine, publicidad. Veía que en teatro has hecho los clásicos, has hecho Strindberg, Ibsen, Shakespeare, y luego está, bueno, Florencio Sánchez, Gabriel Escovich. Bueno, Roberto Art, esta es la tercera obra de Roberto Art que hago. Hicimos Los Siete Locos en su momento en el Cervantes, La Fiesta de Hierro en Andamio y ahora La Vida Puerca. ¿Te interesa más un teatro de corte clásico, pero que a su vez incluye denuncia, como podemos ver en los mundos de Ibsen? Sí, en general sí. Me conmueven más esos textos que interpelan, ¿no? Que hacen reflexionar, que además de generar una sonrisa o una emoción, me parece que sí, que cuando uno logra transmitir esto, que el público se vaya reflexionando, pensándose, me parece que siempre el camino ha sido por ahí. Y habiendo empezado tan casi niño, ¿no? Preadolescente, ¿tuviste el apoyo de tus padres? Sí, por suerte sí. Yo soy de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y en mi pueblo había mucha actividad teatral. Siempre, entonces yo, bueno, a los 14 años ingresé en uno de los grupos de allá y debuté en Un Guapo del 900, la obra maravillosa de Samuel Eichelbaum, que hacía un niño de 14 años, claro. Obviamente. Claro. Con dos grandes maestros de allá que fueron Coca y Miguel Benac. Fue uno de mis primeros maestros, que siempre los recuerdo. Y sí, mis padres me apoyaban. Yo tenía un hermano ya que también había entrado en ese grupo. Y a pesar de hacer tantos años de que hago teatro, mi papá nunca me pudo ver en teatro porque cuando yo debuté... él sufrió una ACV y bueno, estuvo unos años enfermo y después falleció. Pero mi vieja apoyó siempre. En un momento, cuando terminé el secundario, dijo, no, pero tenés que estudiar una carrera. Así que estando allá, como tenía a mi papá enfermo, estudiaba Derecho Libre, hice 2 materias y dejé porque no era para mí. Y le dije, yo lo único que quiero hacer es actuar y hacer teatro. Y me apoyó, y después, bueno, nos vinimos, cuando mi papá falleció, nos vinimos acá a la capital, y ahí seguí estudiando, y siempre estuvo, sí, el apoyo familiar, no solamente de mi vieja, de mis hermanos también. Pero llevas al teatro en las venas, porque sí, habiendo comenzado de tan pequeño habiendo trabajado... Creo que a los 9 años vi la primera obra ahí en un teatro que quedaba enfrente de mi casa, el Teatro La Mueca, y vi una obra de teatro infantil que se llamaba Pluf el Fantasmita, y yo dije, yo quiero estar ahí arriba, quiero hacer eso, y nunca tuve duda con respecto a la vocación. Y después la vida me recompensó porque en ese mismo teatro, que después, bueno, en un momento quedó destruido, lo reconstruyeron,
en el gobierno anterior. Quedó una sala preciosa, que es la sala del Teatro Italiano, y tuve la posibilidad de ir a hacer un unipersonal sobre la vida de Haroldo Conti, que se llamaba Lo que llevo de ausencia, un escritor de Chacabuco desaparecido, y fue como el máximo premio que tuve en el teatro, claro. Volver al escenario donde había debutado yo tan chico y haciendo esa obra de Haroldo junto a mis compañeros de la secundaria, y además fue muy conmovedor porque en el espectáculo estaba basado en el último cuento que escribió Haroldo, A la diestra, y él nombraba una serie de personajes, ¿no? Entre uno de los personajes que nombraba a su prima Sue, del cual él se había enamorado en la adolescencia. Así. Entonces cuando sube la gente a saludarme, qué sé yo, una señora rubia, preciosa, ya grande, me toca el hombro y me dice, yo quería felicitarlo y agradecerle y decirle que yo soy la prima Sue. Mirá, así que fue hermoso, muy conmovedor, ¿no? Muy sí, conmovedor, sí. Sí. Además, bueno, el espectáculo estaba dedicado a los 30.000 desaparecidos, y en la platea había una vecina de Chacabuco, la mamá de un amigo de mi hermano desaparecido, Nilda Cañola, así que fue, sí, muy, muy conmovedor. Casi, ahí vino muy bien toda la técnica que uno aprende cuando estudia, pero eso hay que estudiar mucho, de respiración y porque la emoción no permite, sobre todo en un unipersonal, claro. Había que sacar las palabras de donde se pudiera. Qué hermosa historia, ¿no? Sí. Qué lindo, gracias por compartirla. ¿Algún proyecto futuro ahí en danza? Estamos ahí, sí, sí, estamos ensayando con Alfredo Martín, una versión de Ferdidurque, porque nos convocaron por el Congreso Gombrowicz, que se hace todos los años, primero para hacer una especie de performance que durara 15 o 20 minutos, pero nos entusiasmamos, tomamos la última parte de Ferdidurque y se armó una obra de 1 hora y 10, creo. Qué bueno. Y somos como 10 actores. Y a la vez, vamos a hacer un espectáculo también en la Botica del Ángel en octubre, con poemas de autores argentinos y canciones. El mismo músico de Quique Sosa de La Vida Puerca. Bien. Bueno, el espacio está para que vengas a contarnos todas estas cosas maravillosas que hay por delante, y por supuesto que iremos a verte. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, Marcelo Bucosi, muchísimas gracias por haber venido esta noche a Susurros en tus oídos. Un placer escucharte y compartir estas historias y hablar de tu amor por el teatro, y larga vida a La Vida Puerca, y que ese Trinidad Guevara lo obtenga. Le recordamos a la gente que estamos los sábados con La Vida Puerca a las 22:30 en Andamio 90, Paraná 660. Las reservas se pueden hacer por Alternativa Teatral o al 4373-5670, y con Mar Distante en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, los sábados a las 20 horas. Bien. Y vos corriendo de uno al otro. Y con Daniel Goblino, que estamos en las dos, nos tomamos un taxi y nos vamos rápido de una para otra. Vida de actores, ¿no? Sí. Bueno, todo lo mejor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Será hasta pronto. Ya volvemos. Gracias.